Gestión Social. El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de uno de nuestros invitados fundadores del programa Gestión Social. 2009. Desde el 2009. Mi querido ingeniero, arquitecto. Mucho gusto. Felipe Roberto Albarrán volver Vázquez. nuevamente a este estudio. Es tu casa, esta es tu que casa. Muchas veces tocamos temas en aquel 2009. Sí. De temas de la problemática en la ciudad. Claro. Y fíjate cómo del 2009 a la fecha los problemas se han multiplicado de una manera impresionante. Sí, pues porque mira, de hecho los programas delegacionales de desarrollo, el programa de la Ciudad de México, esto tiene que irse actualizando cada 3 años. Ya. ¿Por qué? Precisamente por esa dinámica que sufre las ciudades, las entidades, en donde es necesario revisarlos para, en su caso, ratificar, modificar o actualizarlo, ¿no? Que es necesario para toda la ciudad. Lógicamente, en la Ciudad de México, como los problemas se multiplican geométricamente, aquí se notan más los problemas. En el país también ha habido un cambio terrible. Yo soy originario de San Luis Potosí, y yo recuerdo que cuando yo era joven preparatoriano, uno podía caminar en las calles sin ningún problema, porque pues no había tantos vehículos, más bien no había vehículos. Después ya con el consumo de autos, la ciudad cambió totalmente. Y ahora San Luis Potosí pues ya es una ciudad capital ya con mucha población, con un gran crecimiento, con los problemas de todas las ciudades capitales del país. Pero fundamentalmente la Ciudad de México es especial. Ninguna otra ciudad del país, ni Guadalajara, ni Monterrey, tienen la problemática tan vasta que tiene la Ciudad de México y toda la zona conurbada. Mira, yo te puedo decir que igual, o sea, hace algunos años atrás, siendo niños, pues teníamos la oportunidad de jugar en la calle, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Las posadas, ¿no? Las celebrábamos. Es verdad. En la calle, salimos a la calle, muchas veces, a veces, porque no había tanto vehículo, pues tenían la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Claro. Hoy realmente con el crecimiento demográfico, el incremento de la planta vehicular, nos hemos visto saturados y sobre todo que se ha perdido la identidad de las familias, o sea, en el entorno social donde uno se desarrolla. O sea, realmente hoy, donde quiera que vivas, si no eres de tradición de la calle, pues mucha gente se cambia, se modifica, llegan nuevos vecinos y la verdad es que ni siquiera los conoces. Es verdad, es cierto, sí. Pero lo grave es precisamente ese deterioro de la identidad urbana que nos aqueja mucho hoy en esta gran metrópoli, ¿no? Claro. Considerada de las más grandes del mundo. Mira, acabas de mencionar algo tan importante como es las relaciones humanas. En esta ciudad, este fenómeno de esta frialdad entre las personas, por ejemplo, de no conocerse entre vecinos, no los viejos vecinos. Te diré en mi caso personal. En el 2010 yo cambié de domicilio y me hice el propósito de conocer los que me dieran posible el intercambio de saludo y nombre y presentación. Yo recuerdo que la primera persona fuera de mis vecinos del lugar donde yo vivo, un día saliendo a la calle en la esquina, luego unos pasos, me encontré a una persona que es joyero, ahí en el área donde tienes tu casa. Gracias. Y le dije, oiga, yo acabo de llegar, me llamo Jesús Zapata, quisiera presentarme con usted. Él se llama Rubén Delgadillo. Y déjame decirte que desde esa presentación, Rubén y yo nos llevamos extraordinariamente bien. Es cierto, tienes toda la razón del mundo, pero también depende de la actitud que uno tenga hacia los demás. Definitivo, ¿no? O sea, pero yo sí creo que la buena vecindad se da con el conocerse personalmente. Y es muy grato salir a la calle y ver a tus vecinos y saludarlos y saber inclusive su nombre. No nomás conocerlos, saber su nombre. Sí.
tengo una vecina, la señora Emma, siempre nos saludamos, siempre. Ya es una señora, no sé si es bisabuela, no, sí es bisabuela, no sé si será, no, bisabuela sí es, tatarabuela no sé, pero que es bisabuela, sí es bisabuela la señora. Entonces yo creo que esta parte de identidad es necesaria que la volvamos a promover. Así es. Me diste un tema muy importante para el programa, el que lo tengamos como una guía aquí en el programa, el de rescatar la identidad de la ciudad, de los vecinos, de las colonias. Es cierto. Mira, me ha tocado participar en actualización de programas delegacionales de desarrollo urbano, particularmente el de Álvaro Obregón. Me tocó trabajarlo en donde el ejercicio que hacíamos, decíamos, bueno, a ver, platícame un día de tu vida, ¿no? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces una vez que inicias tus actividades? Si vas a una parada de camión o agarras tu automóvil, te trasladas, si vas a llevar a tus hijos o si vas al trabajo, en cuánto tiempo regresas, en dónde te reúnes, o sea, en el espacio que tú habitas, en ese ámbito social del entorno donde vives, vas analizando esa situación que los habitantes de esta ciudad realmente requieren para poder precisamente evitar la pérdida de la identidad social. Sí. Y entonces hacíamos propuestas, por decirte algo, en ese ejercicio nos decían, pues nosotros nos reunimos en donde tenemos la Virgen, la imagen de la Virgen, ahí nos reunimos las mamás de los niños que están jugando. ¿Por qué? Porque muchas veces igual la falta de espacio público, sí. carente en muchas de las colonias de la ciudad, provoca que debas entonces de diseñar un espacio adecuado para esa convivencia. Claro. Pero si realmente está hoy la pérdida de la identidad social, pues mucho más trabajo nos va a costar rescatarla. Claro, es verdad. Ajá. Sí. Pero ese es el tipo de ejercicio que hacíamos, y en donde entonces hacíamos la propuesta de que a determinada hora, determinado día, el retiro de los vehículos se llevara a cabo. Y que hubiera entonces el sembrado de mobiliario urbano, como bancas, en donde permitieras la imagen, inclusive del farol, por ejemplo, ¿no? Que digas, bueno, mira el adoquinado de la calle. Y entonces proponías en espacios como calles la recuperación del espacio público. Sí. Y entonces quedó no únicamente en esa parte del rescate urbano, sino también el que la gente participara pintando sus fachadas. Entonces lograbas con ello el rescate del espacio público, el rescate de la identidad social, que eso es, te digo, lo que hemos en esta ciudad perdido, ¿no? Sí. Y entonces por ahí van los temas en cuanto al desarrollo urbano. Mira, en el 2009, vamos otra vez a regresar al 2009, porque tú has vivido experiencias muy importantes en tu vida, en la cuestión profesional, como funcionario público. Vamos a entrar al papel como presidente que fuiste del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos, porque es una etapa muy importante de tu vida. Inclusive aquí tienes una revista que se llama Vanguardia. Así es. Que este número fue un número especial, tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, primero te podía hablar un poquito de la creación del colegio, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el origen? Mira, los colegios de profesionistas están regidos por el artículo 5º constitucional en materia de profesiones. Esa es la ley que dice, bueno, ese es el instrumento legal
que te dice que tú puedes crear un colegio de profesionistas. Sí. Bueno, para poder iniciar el proyecto, bueno, pues todo realmente surge de una inconformidad que había en la vida, en el colegio al cual pertenecíamos. Cierto, pues, bueno, que ahí fue, fíjate, cuando era presidente Pedro Eduardo Sánchez Anaya, ingeniero arquitecto, igual que tú, egresados del Instituto Politécnico Nacional de la ESIA Tecamachalco. Gracias a Pedro Eduardo, yo logré esta cercanía con el colegio y fundamentalmente con el gremio de ingenieros arquitectos, que después de 30 años lo sigo conservando. Esa relación que hice hace 30 años como contigo, te digo, estamos hablando de Pedro Eduardo Sánchez Anaya, que en ese momento pues era el presidente del colegio, ¿no? Sí. Del Colegio de Ingenieros Arquitectos de México. Sí. El CENIAM. El CENIAM, sí. Sí, bueno, derivado de esa inconformidad que en un momento dado fue generada, y yo terminando una gestión como director general de Obras y Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón, que fui de 2004 a 2006, un compañero amigo igual se acerca y me propone que fuera entonces candidato a esa presidencia del colegio del CENIAM. Ajá. Pues acudí a ver el momento en que por el tiempo se deberían entonces celebrar las elecciones. Claro, sí. Sin embargo, me encuentro que habían decidido prolongar un año más ese consejo directivo. Sí. Mal, porque la Ley General de Profesiones o el reglamento te dice que cada consejo directivo tiene una vigencia de 2 años. Aunque me decían que había sido tomada por la decisión por asamblea, en realidad, aún así, tú no puedes transgredir la ley. Claro. Y son 2 años. Y entonces, pues me dijeron, no, sabes que te tienes que aguantar porque todavía no es el momento. Yo no actuaba solo. O sea, en ese momento los compañeros que se acercaron y empecé entonces a tener una serie de reuniones con diversos grupos, porque finalmente, como todo, ¿no? O sea, hay líderes, vamos a llamarle, o representantes de determinados grupos de arquitectos y esto, que empezaba yo entonces a tener una serie de reuniones y pues vieron bien que participara yo en esta elección, pero al darse esta situación de que no habían prorrogado un año más y que no era el momento, en una reunión que tuvimos, entonces dice, mira, no vamos a lastimar al colegio, vamos a tomar una decisión de que entonces si la Dirección General de Profesiones y esa ley reglamentaria nos dice que podemos crear por cada rama hasta 5 colegios en la Ciudad de México, dice, entonces pues tomemos la decisión de crear un nuevo colegio. Yo le decía, bueno, ahora sí que yo acepto la invitación, y si como representante del grupo o de este grupo de compañeros ingenieros arquitectos se tomó entonces esa decisión, dije yo, con mucho gusto asumo esa responsabilidad. Y entonces empezamos a caminar con los acercamientos con la Dirección General de Profesiones para ver, bueno, de conformidad con lo que la ley reglamentaria nos dice, pues debes de constituirte haciendo un acta constitutiva, protocolizando tus estatutos, llevando a cabo esa asamblea, en donde tú debes de proporcionar una lista de por lo menos 100 agremiados. Y entonces, desde la decisión de decir qué nombre al colegio íbamos a ponerle, ¿no? Porque teníamos que ir entonces a Relaciones Exteriores para hacer, me decían, pues tienes que traer 5 nombres, ¿no?
Y entonces, entre ellos recuerdo mucho, bueno, primero el Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos, que fue el que quedó. Sí. Pero también hablábamos del Colegio Vanguardista del Valle de Anáhuac, por ejemplo. Sí. El Colegio Vanguardista del Valle de Anáhuac, de la ciudad, en fin, fueron varias propuestas, ¿no? que finalmente es Relaciones Exteriores quien nos determina. Pues aquí ya existe, bueno, para ellos, ¿no? Realmente sí, no había tal, pero este es el que te autorizo. Sin embargo, bueno, nosotros habíamos pensado que vanguardismo, hablar del vanguardismo, ¿no? Movimientos que se generan en el siglo pasado, a principios, cuando tú hablabas de movimientos artísticos como el cubismo, el dadaísmo, que era algo que existía, pero que tenías que transformar, que tenías que mejorar. Entonces, por eso pensamos que hablar del colegio vanguardista como el vanguardismo de los colegios existentes, teníamos que entonces encontrar algo para modificar nuestra actuación profesional. Y entonces creamos los estatutos, acudimos con profesiones, nos hizo la revisión de los candidatos agremiados, porque ellos te revisan si efectivamente el título es válido, ¿verdad? Porque pues a veces tú sabes que vas allá a Santo Domingo pero ahí te revisan y dicen es válido, ¿no? Y entonces todo eso lo cumplimos. Muy todo bien, eso quedó perfectamente cumplido, y es el 18 de octubre de 2007 cuando entonces el director general de profesiones, el licenciado Víctor Everardo Beltrán Corona, todavía mucho recuerdo, por tanto trato que llegábamos en esos acercamientos a tener, nos expide la carta en donde hace el reconocimiento de que el Colegio Vanguardista para la Ciudad de México estaba creado. Bien. Entonces, acreditado ante la Dirección General de Profesiones. Ante la Dirección General de Profesiones. A partir de ahí, como ingenieros arquitectos, y además yo te puedo decir que en otros colegios, no únicamente es la rama, por ejemplo, te puedo decir del Colegio de Arquitectos, que hay ingenieros arquitectos, y así te pudiera presumiblemente decir que existen otras profesiones en otro de los colegios. Entonces, yo me acerqué porque teníamos simpatizantes, ingenieros civiles, arquitectos, no únicamente egresados del Instituto Politécnico Nacional, sino que sabían de nuestro movimiento y se acercaron con nosotros para decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a su colegio. Oye, ¿puedo? Digo, sí, a ver, pues dame tus papeles, ¿no? Que particularmente la cédula profesional, precisamente para que Profesiones te validara, ¿no? Ahora sí que estuvieras reconocido en ese listado que Profesiones tiene. Y entonces queda esto constituido y nuestro estatuto entonces se conforma y se rige en 3 rectores principales para decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi colegio, no? ¿Qué realmente va a ofrecer? Entonces es el contacto para con los agremiados, el contacto para con la sociedad y el contacto para trabajar cuando el gobierno también lo requiera, ¿no? O lo requiriera. Los 3 ámbitos en ese inicio de actividades 2007 se fueron dando. Para mí primero era el fortalecimiento gremial, porque yo necesitaba tener la claridad de decir, bueno, ¿cuál es mi plataforma que el colegio, con esos 105 primeros agremiados fundadores,
teníamos porque había empresarios, había directores responsables de obra, había peritos evaluadores inmobiliarios, teníamos servidores públicos, o sea, una gama interesante de servidores públicos que entonces yo ya podía entonces decir, bueno, agarremos el rumbo, primero con el aspecto gremial, ¿no? De decir, bueno, si esta es mi plataforma, ¿cómo la puedo explotar? Primero, para con la sociedad, porque entonces empezábamos a hacer participación con vecinos en algunas delegaciones en donde veíamos su problemática, muros de contención, problemas de que las bardas estaban en riesgo, y entonces nosotros como técnicos acudíamos y les dábamos la asesoría para que a través de apoyos ya de recursos, en ese caso ya del gobierno delegacional, sí, pues ellos ya hicieran la gestión para poder resolver el problema que tenían, ¿no? Este tema de las bardas, en muchas delegaciones, sobre todo las delegaciones con, sobre todo asentamientos irregulares, es frecuente que las bardas no estén construidas con, vamos, las especificaciones técnicas, entonces son muy riesgosas. Es verdad que el riesgo social de bardas que no están con especificaciones de seguridad, es verdad. Ahí te va el tercer eje rector que entonces se determina y que es precisamente nuestro trabajo de participación coadyuvante con el gobierno, ¿no? Sí. Y es precisamente cuando se crea el colegio, cuando entonces recibimos una invitación, porque ya teníamos acercamiento con personas del gobierno. Conocíamos muy bien en ese tiempo pues, a Marcelo Ebrard, que era jefe de gobierno, al oficial mayor, al secretario de obras, y entonces nos dice, a ver, porque nos fuimos a presentar ya constituidos, sí, y dice, bueno, mire, les vamos a hacer una carta de invitación, porque se va a crear la comisión para la actualización del reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Ya. Y entonces iniciamos ya mesas de trabajo junto con otros colegios, organizaciones civiles. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la participación de ese grupo de personas con discapacidad, porque el reglamento de construcciones los debe tomar en cuenta. Claro. En cuanto a las rampas, los accesos, sí. Los elevadores, los espacios que, por ejemplo, los sanitarios, o sea, una serie de cosas que ellos, en esas mesas de discusión, teníamos, trabajábamos en las sedes delegacionales, de los colegios. Ya cuando revisábamos, los artículos por títulos, por capítulos, por el artículo correspondiente de determinado tema, entonces éramos convocados por la Secretaría de Obras para discutir las modificaciones al reglamento. Ajá. Y entonces en ese órgano colegiado hacías la propuesta y entonces ellos decían, ¿se aprueba o no se aprueba? Había entonces cosas muy interesantes, de los cuales, bueno, yo te puedo decir una en donde mi desacuerdo, porque probablemente en un acto populista, cuando estaba como jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, se dice que para poder construir, ampliar o remodelar tu casa, sí, podías no hacer uso del empleo de la firma de un director responsable de obra. Y lo redujeron hasta 200 metros, perdón, lo ampliaron hasta 200 metros cuadrados sin la necesidad de la firma de un perito. Entonces, imagínate lo que pues tú, yo, o otro vecino, quien sea, dice, no, pues no me lo piden. Pues para qué contrato un arquitecto, ¿no? Pues mejor claro, le digo al maestro albañil que me lo haga. Y entonces ese es uno de los grandes problemas en cuanto a iluminación,
ventilación, especificaciones que precisamente no lo cumplen, pero pues, derivado de esa bonanza que realmente se le otorgó al ciudadano, para mí en un acto meramente populista. Sí. Entonces yo les decía, hay que bajar los metros cuadrados, o sea, y en esa mesa de discusión entonces sí se propuso que a partir de 60 metros cuadrados, me parece que fue el tope del cual decidimos, quedó ya manejado que así fuera. Pero la firma del director responsable. Yo te estoy hablando de 2008, Jesús. Sí. Desde entonces, todo ese trabajo arduo que los colegios, organizaciones civiles, las mismas secretarías del gobierno del Distrito Federal donde participamos, hoy sigue congelado. Ese reglamento no se ha publicado. Lástima, de veras, o sea, porque fue un esfuerzo tremendo y a la fecha no se ha publicado, ¿no? Esa modificación. Te estoy hablando de 2008. 7 años han transcurrido y ahí sigue. Ellos se comenta entonces que la ciudad requería entonces el estudio de que todas aquellas obras clasificadas del tipo A, en donde se requería entonces la firma de un estructurista, un corresponsable en estructuras. Ellos decían, bueno, pues se mencionaba, pues, para no decir ellos, se mencionaba que no había una revisión de fondo y que podía ello realmente generarse un problema sobre todo en el aspecto que tú sabes que la Ciudad de México es vulnerable ante los sismos principalmente, ¿no? Sí. Entonces se dice, vamos a crear el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y se detiene. Y entonces se trabaja en una norma, en ese tiempo, bueno, pues paralela, con el propósito de incluir el instituto, que hoy existe ya el instituto fue creado, pero debe de regirse también por unas normas, ¿no? Pero el reglamento de construcciones, pues ahora sí que ya concluyó la etapa del gobierno de Marcelo Ebrard. Hoy estamos en prácticamente el tercer año, ¿no? del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Sí. Y pues sigue ahí estancado ese reglamento de construcciones. O sea que ahí hay un trabajo muy, muy intenso que hay que hacer. Y sobre todo porque este reglamento tiene que ir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que pueda ser revisado, aprobado y publicado. Es un trabajo intenso. Vamos a ver ahora que con los candidatos y los nuevos asambleístas, nuevos diputados locales, a ver qué perciben de todo esto, ¿no? Mira, ¿qué planes tienen? Nosotros como colegio, primero, bueno, pues sabemos que la propia ley reglamentaria le dice a los colegios, tú puedes participar con el gremio, con el gobierno, con la sociedad, pero tú no debes emplear el colegio en un ámbito político, en un ámbito religioso. O sea, eso es como que está debidamente normado, sí, de que no debes actuar. Sin embargo, tu actuación ahora sí, como profesionista. Yo he tenido diferentes cargos en gobierno. Mira, he sido subdelegado de obras en Milpalta, subdelegado de obras y servicios urbanos. He sido subdelegado de obras y servicios urbanos en Cuauhtémoc. Ajá. He sido director general de obras y desarrollo urbano en Álvaro Obregón. He sido subdirector también en Gustavo
he estado en diversos encargos a nivel de gobierno, que bueno, ya cuando entonces tú tienes el enlace con la población, tienes esa fortuna de decir, bueno, soy un servidor público, el cual, bueno, pues lógicamente tu compromiso es servir a la sociedad. Claro. ¿Sí? Claro. Como técnico, para resolverle los problemas que a ellos aquejan, porque me ha tocado hacer una alberca semiolímpica, me ha tocado hacer casas de cultura, me ha tocado hacer caminos de penetración, en fin, un sinfín de obras que precisamente el contacto con la sociedad te va dando entonces como que un camino a decir, bueno, y en el ámbito político, hablando en ese sentido, tú dices, bueno, hay políticos realmente que, bueno, aspiran, pero realmente desconocen cómo resolver un problema, ahora sí que aqueja a una población, ¿no? Muchas veces, bueno, pues ahora sí, con el debido respeto a los políticos, ¿no? que aspirantes o suspirantes, ¿no? Muchas veces, pues dices, bueno, pues ahora sí que ¿quién me va a gobernar, no? ¿Hasta dónde realmente tu capacidad del conocimiento de una problemática en desarrollo urbano, no únicamente, y voy a hablar de lo técnico, ¿no? Sino en educación, en la problemática de la seguridad, de salud, o sea, entonces, a mí en 2006, a partir del 2006 y 2009, que hago mi trabajo también con el colegio, tengo un acercamiento y fui entonces precandidato a diputado local para llegar a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, bueno, pues como iba independiente, pues lógicamente no tenía los recursos necesarios para hacer una campaña así, pues de mucho movimiento. Sin embargo, la experiencia quedó, porque digo, yo sí puedo reconocer que entonces el servicio público, tu participación como servidor público en materia de obras, en materia del desarrollo urbano, te brinda entonces ya un conocimiento de cómo dirigir todos esos esfuerzos a la problemática social, ¿no? Pero hoy te digo, pues hay muchos aspirantes que en realidad, pues sí tú puedes decir, bueno, y realmente qué ofrecen, ¿no? O sea, realmente cómo quieren ser gobernantes si muchas veces no te dan la oportunidad de conocerlos, de conocer su trayectoria, su capacidad, y a veces únicamente te vas por pues el membrete de un partido. Yo creo que hacemos mal en elegir así a los candidatos, ¿no? El voto realmente debe ser de conciencia, de decir, bueno, ¿qué ofreces tú para gobernar al territorio que pretendes? Claro. Y entonces emitir tu voto, pero pues a base de esa conciencia de decir, bueno, pues este es el mejor candidato, ¿no? Sí. Y estamos ahorita precisamente en esa etapa. Sí. En esa etapa en donde, bueno, pues el 7 de junio tenemos elecciones y bueno, pues ojalá que haya una buena selección ya del voto. Fíjate, este tema de elección de candidatos tiene que ver con la disposición que cada ciudadano tenga de investigar, de estudiar, de escuchar, de leer, de documentarse. Voy a poner un caso, porque estuve presente en el inicio de campaña de dos candidatos, bueno, del grupo de candidatos del PRD en Iztacalco. Me invitaron y, bueno, fui como medio de comunicación, estuve ahí presente. Y el candidato por el PRD a jefe delegacional es el licenciado Carlos Estrada Meraz, y el candidato a diputado local por el 15 distrito
es Juan Ayala Tenorio, que es el líder de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, un hombre con una gran experiencia. Y cuando empiezas a escuchar las propuestas, tú dices, tienen sentido. Yo le escuché a Carlos algunas cuestiones de carácter general. Es muy difícil que en un solo evento, sobre todo el inicio de campaña, puedas decir todo. Es muy difícil, ¿no? Hay que estar. Y sobre todo el trato que tienen los candidatos con la ciudadanía es lo que también nos va alimentando de información para, pues, detectar las necesidades reales de la gente y decir, bueno, por aquí voy perfilando, en caso de ser electo, mis acciones, sobre todo las de los primeros 100 días, que son determinantes para que la gente califique. Sí. Bueno, fíjate que en el caso de Juan Ayala me llamó la atención, por ejemplo, el escuchar que Iztacalco es la segunda delegación en importancia industrial. Es la segunda. Y decía Juan Ayala, necesitamos recuperar las cuestiones de inversión en Iztacalco. Necesitamos ser atractiva la delegación nuevamente para que vengan inversiones. Son fuentes de trabajo. Me pareció muy razonable ese planteamiento de Juan Ayala Tenorio. Y como eso menciono otras cosas más. El impacto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lógicamente tiene que ver mucho con la delegación Iztacalco, aunque el aeropuerto no está dentro de Iztacalco, pero es una delegación colindante. Planteamientos de ese tipo. Y yo creo que si nos hiciéramos de veras el propósito los ciudadanos de conocer lo que tú has dicho aquí reiteradamente, cuál es la plataforma, cuál es el ofrecimiento que le das a la gente, qué has leído, investigado, aprendido, hablado con la gente, te has reunido, has sacado conclusiones, conoce las necesidades de la gente, en fin, toda esta información que los candidatos necesitan. Pero la otra parte muy importante es, para una elección con más conciencia, con más inteligencia, hay que trabajarle al cerebro, hay que enterarse. Carlos Estrada Meraz, él habla de 50 compromisos. Ya hablo de estos candidatos porque te digo, tuvieron la gentileza de invitarme al inicio de campaña. Ahí estuve. Y entonces, bueno, me da pauta a decir, oye, a ver, déjame ir conociendo más los compromisos que tú ofreces, Carlos Estrada Meraz. ¿Qué son esos 50 compromisos? Pero lo ideal sería que todo el mundo dijera, a ver, yo quiero conocerlos. O sea, los de Iztacalco, quiero conocerlos, quiero leerlos, quiero enterarme. Y al resto, o sea, al resto, porque hoy pues tenemos varios partidos. Claro, exactamente, sí. Y varios candidatos que, bueno... Ahora muchos partidos ahora, Sí. Muchos partidos. En Facebook uno ve el desarrollo de las campañas. Es un medio extraordinario ahorita Facebook. Los candidatos, algunos lo están utilizando muy bien, la página de Facebook. Actualizando todos los días, subiendo fotografías, hablando de dónde estuvieron. Así es, por lo mismo creo que tenemos que conocer las propuestas y tomar una decisión razonada para emitir tu voto, ¿no? Sí. Y ojalá que realmente queden los mejores, porque muchas veces, pues a veces, como igual en tu comentario de Facebook, dice, pues una despensa te dura 3 días y el candidato que vas a elegir te dura 3 años, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? Por necesidad, comer 3 días o aguantar los 3 años, ¿no? Sí. Oye, Roberto, tú sigues muy de cerca los pasos del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos. Tú eres amigo personal inclusive del actual presidente Juan Manuel Aragón Vázquez, que hace 30 años, fíjate, Juan Manuel se tituló como ingeniero arquitecto en diciembre del 85. Hace 30 años, fíjate nada más. Estábamos más jóvenes en aquel entonces todos, éramos más jóvenes, el del 85. Y tú has seguido los pasos del colegio, porque te tocó la fundación del colegio y lógicamente nada fácil. Haber creado el Colegio Vanguardista no fue nada sencillo. Mucha negociación, mucho acercamiento con las personas que tú conoces y que te conocen y que confiaron en ti para ser el primer presidente del Colegio Vanguardista.
Y ahora, pues ya es ahorita actualmente es el cuarto consejo directivo. Es el cuarto consejo directivo, sí, con Juan Manuel Aragón Vázquez, que acaba de estar con nosotros en días pasados. Sí, pues precisamente, y nos encontramos nuevamente ahí en el festejo del Día de la Santa Cruz. Sí, el festejo de la Santa Cruz, el lunes 4, pasado, sí. Que digo, el día es el día 3, sin embargo, fue domingo y bueno, pues no era posible la convocatoria, pero nos reunimos el día 4 un poquito, unas horas después, sí. Pero dispuestos a compartir precisamente ese día tan importante en el ramo de la construcción. Me dio mucho gusto volver a encontrar contigo, Roberto. Y fíjate cómo son las cosas, porque de ahí surgió la invitación para venir a este programa y tú gentilmente, como siempre lo has hecho, vienes al programa con nosotros. Ya hablaste de la fundación del colegio, has visto el desarrollo del colegio. Y lógicamente el futuro del colegio. Actualmente, pues, Juan Manuel Aragón Vázquez, que es un hombre, sigue siendo joven. Mi hermano. Un joven maduro, Juan Manuel Aragón Vázquez, que lógicamente él también tiene su perspectiva de la trascendencia del colegio. Y cada uno ha hecho lo suyo siendo presidente del consejo directivo. Claro. Y lógicamente, ver hacia el futuro. Porque todos los colegios están desarrollándose y hay que estar actualizados. Las palabras que tú has dicho son vigentes. Hay que innovar, hay que actualizar, hay que hacer algo diferente para que los asociados sientan el cariño, esa identidad que tú hablas, que tengan esa identidad fuerte, sólida, férrea con su colegio y hacerlo crecer. Así es. Mira, yo en principio, hoy, vuelvo a reiterar mi reconocimiento a esos 105 primeros agremiados, miembros fundadores del colegio y gente externa, porque no únicamente los ingenieros arquitectos participaron, sino asesores que estuvieron siempre con nosotros en esa lucha. Porque hoy te puedo decir que tenemos un consejo asesor, ¿no? que de otras profesiones, sí, que están con nosotros. Sí. Yo reconozco la labor de Juan Manuel porque el crecimiento que tuvo en lo que va de estos 2 consejos directivos que él ha tenido, sí. Por ejemplo, el contar con una sede. Claro. O sea, es fundamental, ¿no? Porque, claro, a ti te tocó. Porque a mí me tocaba reunirnos en el restaurante para hacer asambleas. Sí. Me acuerdo, bueno, no se puede decir aquí nombres, pero había varios restaurantes que ahí eran nuestras reuniones, ¿no? Las reuniones, sí. O los foros, ¿no? Que ya desarrollábamos y hacíamos foros que en teatros hacíamos los foros en aquel primero y segundo consejo directivo, que afortunadamente, bueno, pues llenábamos el teatro, ¿no? Con los foros que hacíamos con el tema de las barrancas, el tema de la protección civil, que también es muy importante para la Ciudad de México. Claro. Pero la labor que también le dio en esa continuidad Juan Manuel, impecable realmente, porque hoy contamos muy amablemente pues con la sede que en sus instalaciones él brindó. Claro, sí. Hoy tenemos un lugar en donde reunirnos, sí, en donde hacer los cursos que se llevan a cabo, es cierto, las asambleas, sí. Y bueno, pues lo que sí, precisamente, y hablando ya del futuro del colegio, bueno, pues ojalá que realmente quien aspire a darle la continuidad, esto es de vocación, ¿no? Sinceramente yo te voy a decir que requiere tiempo para poder dirigir el colegio, convocar, reunir, motivar, porque precisamente es uno de los aspectos que muchas veces los asociados dicen, bueno,
¿y qué me da el colegio? Sí, sí. ¿Para qué me inscribo? Bueno, es verdad, es verdad. Pero si tú sabes que hay actualización profesional, que si estamos generando a través de servidores públicos que llegan a determinados cargos y requieren gente con un perfil determinado, pues tienen la posibilidad de invitarlos. Claro. Entonces, sí es importante, pues que se sigan inscribiendo, ¿no? Gente, compañeros, pues ya de a lo mejor de determinado número de años en la profesión, con la experiencia que ellos tienen, pues es gente muy valiosa que los invito pues a que se sumen con nosotros. Claro. Pero también es importante que los recién egresados de la carrera de ingeniería y arquitectura, pues igual hacer la promoción, si hoy se tiene, pues todavía tenerlo cada vez más. Claro. Porque cuando tú sales de la escuela, pues realmente no sales así como diciendo soy un experto, ¿no? Claro, claro. Realmente la experiencia profesional se va a dar pues ya como egresado precisamente. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos la oportunidad precisamente de brindarles para que sean peritos responsables de obra, de ROs, a través de los cursos que se imparten, evaluadores inmobiliarios, actualización en temas de cálculo estructural, en fin, una serie de labores, la orientación a cómo ser empresario, por ejemplo. O sea, no únicamente el egresado dice o debe considerarse, pues ya soy ingeniero arquitecto, y voy a ver en dónde me contratan, pues para hacer el chalán técnico de las obras, ¿no? Sí. O sea, realmente no. O sea, yo creo que debemos tener hoy la mentalidad de que debemos ser empresarios, de que debemos aspirar a cargos cada vez mejores. Yo te puedo decir que solamente a base de la práctica, pues te vas encaminando a ocupar otros cargos de mayor importancia. Claro. Pero muchas veces sales y solo te enfrentas al mundo, ¿no? O sea, y aquí en el colegio, ¿no? O sea, aquí, así que hay ya ingenieros arquitectos con determinada trayectoria, pues que te pueden dar la oportunidad tanto de prepararte como de invitarte a participar en un trabajo determinado, ¿no? Fíjate que, bueno, sabemos del desempleo que hay en México, entonces, ¿a dónde van los egresados? Si no hay oportunidades de trabajo en alguna institución privada o en el gobierno. Y yo creo que lo que tú acabas de mencionar, de la creación inclusive de microempresas, o sea, alguien que es recién egresado de la escuela, sí, como el caso de la ESI, pues al menos que tenga recursos, y si no, tener que ahorrar para poder iniciar su propio despacho, su propio negocio. Y yo creo que esta parte es algo que necesitamos de promover más, la creación de microempresas en México. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, es importante. Si no, hay una frustración muy fuerte en los egresados decir, no encuentro trabajo. Bueno, genérate el trabajo. Así es. Piensa en tu propia empresa. Y aquí estás dando ya una pauta muy importante, pensando en el futuro del Colegio Vanguardista, a propósito de cursos. Lógicamente, la parte empresarial es una parte muy destacada, uh-huh, que hay que impulsarla. Y bueno, hay elecciones en octubre, en el Colegio Vanguardista. En octubre. Vamos a ver quiénes aspiran a ser los candidatos para ocupar la presidencia del ya para suceder a Juan Manuel, y yo realmente espero que quien aspire realmente llegue con para que lo que se hizo lo haga todavía igual o mejor, ¿no? Claro, sí. Porque no podemos pensar en un decrecimiento, ¿no? O sea, claro. Bueno, han sido 4 consejos directivos de periodos de 2 años, como te lo decía, porque así está estipulado.
pero han sido de crecimiento. Sí. Y la verdad, el trabajo que ha hecho Juan Manuel ha sido bastante satisfactorio, sí. Que yo creo que al que venga tiene un reto muy importante. Mira, tú dijiste, hay que tener vocación para aspirar a ser presidente del colegio. Porque al final de cuentas es un trabajo en el que tú das tu tiempo, esfuerzo, seguramente dinero porque cuesta. Sí. Hay que sostener el colegio, ¿no? Sí. Y esperemos que surjan excelentes candidatos al colegio, al 5º consejo directivo, y se dé esta continuidad de la que tú hablas. Vamos, estamos hablando con un fundador y tú has visto el desarrollo. Y lógicamente, en tu visión, quieres tener un mejor colegio vanguardista de ingenieros arquitectos. Quieres que tu colegio siempre vaya adelante, se vaya superando. Pues sí, o sea, el esfuerzo que se hizo. Mira, yo te puedo decir ahorita que precisamente cuando esa división en nuestro propio gremio se dio por circunstancias, que bueno, pues ahora sí que fueron ya cosas del pasado. Sí. Hoy yo te puedo decir que estamos escribiendo nuestra propia historia. Y una historia que la vamos escribiendo con ya reconocimientos. Lógicamente que nosotros, en este caso, no únicamente te puedo decir que yo como fui el fundador, no, porque te digo, 105 agremiados son los fundadores. Aquí la participación igual de asesores que participaron, yo creo que igual deben sentirse también como yo, orgullosos, pues, porque crear un colegio de profesionistas para coadyuvar con el gobierno, para apoyar a la sociedad, representar al gremio, no es cosa sencilla, ¿no? Claro, realmente es algo muy, muy, muy relevante, que por ello pues nos sentimos orgullosos, ¿no? de haberlo creado. Pero ahorita sí, yo creo que nuestra aspiración es precisamente, como te digo, de que quienes se postulen como aspirantes a darle la continuidad al colegio, realmente traigan esa vocación, traigan ese amor por el gremio, por nuestro propio colegio, y realmente lo impulsen para que, como te digo, si no mantener el nivel que hoy Juan Manuel le ha dado, lo mejore. Sí. Y ese, te digo, es un reto muy fuerte, pero bueno, pues ahí está, para mis queridos compañeros agremiados, aspirantes, pues yo creo que ojalá quien se postule venga con esa intención de hacer para el colegio pues cada vez mejor. Claro. Mira, hablaste de estas generaciones que irán saliendo de la ESIA y de otras carreras, porque el colegio vanguardista tiene las puertas abiertas para profesionistas que además de ingenieros arquitectos sean ingenieros civiles o ingenieros municipales o arquitectos. Sí. Y yo creo que cada vez, quiero suponer que cada vez va a ir abriendo más la posibilidad de ingreso de otros ingenieros. Yo estaba pensando, por ejemplo, los ingenieros informáticos, que es tan importante actualmente, toda la parte de las ciencias de la tecnología, importantísimo. Y bueno, habrá que esperar el próximo consejo directivo para saber qué proyección le va a dar a la membresía. ¿Hasta dónde va a abrir más la opción para que otras profesiones, como los ingenieros informáticos, puedan ingresar al colegio vanguardista? Sí, bueno, yo sí te puedo decir que esta ley reglamentaria es clara, ¿no? O sea, es del gremio, es decir, de la rama de la profesión. Sin embargo, en esta creación del colegio sí fuimos a hablar, o sea, con gente de la Dirección General de Profesiones. Oye, pues si otros colegios tienes del de arquitectos tienes ingenieros arquitectos, pues dame chance a mí también, ¿no? De que lo tenga de igual manera. Sí. Pero eso sí, fueron claros en aquel tiempo. Arquitectos, ingenieros
y los ingenieros arquitectos, no de otra profesión. Ahí sí, existe esa claridad, pero no limita a que haya la participación como asesores. Como asesores. En el Consejo de Asesores. En donde hagamos realmente convergencia sí. de diversas profesiones, pues lógicamente con esa visión de ayuda a la sociedad, ¿no? Claro, sobre todo por la complejidad de los problemas de la Ciudad de México. Mira, si hablamos de la parte ecológica, como lo hablamos contigo hace ya muchos años, en el 2009, pues el problema sigue persistiendo en la Ciudad de México. Entonces, se requieren especialistas de medio ambiente. Y muchos de ellos pues no son ingenieros arquitectos o ingenieros son de otra rama. Pero como tú dices, entonces la cabida puede ser en el consejo de asesores del colegio. Ahí puede haber la cabida para otras profesiones diferentes. Sí, yo tuve, un compañero ahí en la Secretaría de Obras que era ingeniero, era arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero era paisajista. Genial. Lamentablemente, se nos adelantó de esta vida, ¿no? Pero todos sus diseños, de veras que una maravilla, ¿eh? Yo cuando hablábamos en aquel tiempo de esas reuniones, y te digo, y lo manejo hoy aquí y recordando a ese amigo, porque en aquel tiempo en la Secretaría de Obras nosotros habíamos hecho una propuesta muy interesante para la Ciudad de México, y precisamente hablando del espacio público, habíamos diseñado un parque por cada delegación. Entablamos a ver, tu delegación Xochimilco, Iztacalco, Azcapotzalco, propone un predio en donde podamos diseñar un parque. En ese caso era un parque temático, ¿no? Primero lo hablamos como un parque infantil, pero fue evolucionando la idea. Después un parque familiar, y se convirtió en un parque temático que cuando lo estuvimos manejando al nivel de los delegados en la propuesta, estaban maravillados, decían, ¿no? ¿Y cuándo empiezan? Lamentablemente el proyecto se quedó ahí, igual hoy en el escritorio, así como nuestro reglamento de construcciones, porque no lo echaron a andar. Pero yo creo que si nosotros comparamos nuestra Ciudad de México, por ejemplo, con ciudades como Barcelona, en donde ya te manejan las ramblas, ¿no? Como unos corredores temáticos, el espacio público, nosotros habíamos diseñado entonces esos parques en la Ciudad de México, en cada una de las delegaciones, en donde visitantes de otros, tanto de a nivel nacional, de la propia ciudad, ¿no? Que tú dijeras, mira, yo vivo en Iztacalco, pero hoy que era el parque del transporte, me voy a ir a otra ciudad, a otra delegación, Azcapotzalco, por decirte algo, en donde allá tenemos el parque, en Azcapotzalco había el parque Tezosomoc, el parque Tezosomoc, que precisamente decía, bueno, aquí hay agua, entonces hagamos un parque temático del agua, ¿no? El parque marino. Y entonces, imagínate de tener en la ciudad diversos espacios públicos importantes, como fue creado el primero, que se llama La Tapatía, está en Chapultepec. Es un parque infantil, es de 1 hectárea el parque, muy visitado, porque me ha tocado ir, estando en la misma Secretaría de Obras, ahí me tocó hacer esa entrega y terminación de la obra, y los colegios aledaños, van en los camiones y llevan a los alumnos, y se pasan un día pero maravilloso. Entonces, hablar de ese tipo de espacios públicos en la ciudad, yo creo que también es algo que debería retomarse. Lamentablemente hoy cuesta trabajo, si no estás
muy pues cercano pues al gobernante, pues difícilmente hacen caso, ¿no? Pero ojalá con la participación, la experiencia de varios compañeros que han sido servidores públicos, que tengamos la oportunidad como profesionistas, como gremio de ingenieros arquitectos, sigamos participando con el gobierno y que nos escuchen, porque realmente tenemos muchas propuestas para hacerles, que ahí está el gremio. Claro. Un gremio Fíjate muy importante. Aquí eso nos lleva a pensar en la fortaleza del gremio. Y hacer fuerte un colegio es con asociados firmes, participativos, constantes, creativos, propositivos. Vamos, hay muchas maneras de poder hacer algo dentro del colegio. Y yo creo que todos tienen experiencia, tanto local como nacional o internacional. Hay quienes han viajado y han viajado mucho y han visto experiencias en otros países. Y sin tratar de imitar el modelo de otros, pero yo creo que la parte de tecnología, la parte de ciencia, se puede aplicar en todos lados, de acuerdo con las circunstancias de cada ciudad. Esta ciudad, si hablamos del tema de la movilidad actualmente, Roberto, ¿qué problema tan duro es la movilidad? De personas y de vehículos. De personas y de vehículos. Entonces yo creo que temas para el Colegio Vanguardista los hay, los seguirá habiendo, para tener una participación intensa. Tú lo has dicho, tanto hacia los asociados, con todo lo que tú has mencionado, vamos, de lo que desde la fundación se ha hecho, se está haciendo y se podrá seguir haciendo. Hablaste de actualización como un renglón muy importante. Sí. Lograr que los colegiados o los asociados al colegio estén permanentemente estudiando, preparándose, actualizándose. Sí, así es. Bueno, mira, yo creo que el reto para resolver problemas de la ciudad es amplio, ¿no? O sea, yo, como decíamos al principio, ¿no? Hoy los problemas de la ciudad son todavía mayores, sí, que por ejemplo cuando iniciamos nuestras charlas aquí, ¿verdad? Hace más de 5 años. Así es. Ya vamos a cumplir 6 años. El 12 de octubre de este año ya cumplimos 6 años con el programa. Hemos sido perseverantes, Roberto. Qué bueno, ¿no? Y me da mucho gusto, te digo, que ahora que te encontré y verte y recordar aquel tiempo, ¿no? De nuestros trabajos aquí de discusión. Sí. La verdad me dio mucho gusto y pues acepté, encantado, pues. Claro, no. Y sobre todo que, mira, tu participación para nosotros es muy apreciada, porque siempre tienes la buena disposición de compartir tu experiencia, tus conocimientos, lo que tú has vivido. Ya tienes muchos años en este trabajo, y espero que la vida te dé muchos años por delante, Roberto, para seguir haciendo algo por el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestro país. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Mira, hablabas de Juan Manuel que me dices, él se titula en 1985. En diciembre de 1985. Yo te voy a decir que yo me titulé en 1978. Yo, no. Es solamente que estudié más chiquito. No te creas que porque ahí nos vamos casi en la edad con Juan Manuel, pero sí. Bueno, yo fui más, acudí a la escuela y me brinqué años. Muy bien. Isabel, ¿cómo estamos en tiempo? Tenemos 3 minutos, por favor. Bien, bueno, pues yo te agradezco esta oportunidad, porque para mí realmente estar contigo, volver al programa, hablar de los problemas que hoy tenemos en la ciudad, la participación de nuestro colegio como gremio, sí, en la coadyuvancia precisamente con gobierno y sociedad y el fortalecimiento de los agremiados, pues es algo muy, muy importante. Si bien hoy soy parte del consejo directivo, del consejo de honor, del colegio vanguardista,
Sí. Eso me permite tener presencia. Y lógicamente que estaré pendiente de las propuestas de los compañeros que, vamos, que levanten la mano, ¿verdad? Para decir, yo quiero ser el nuevo presidente del colegio. Bueno, será un motivo de análisis precisamente del Consejo de Honor, para poder decir, bueno, pues yo creo que quién cumple un perfil, quién tiene la vocación, quién tiene el tiempo, quién ofrece, pues ahora sí que la continuidad, y sobre todo, como te digo, hay un reto muy importante, por lo que hoy en estas 4 anteriores, etapas de consejos directivos, sí. Y hoy, como deja el colegio Juan Manuel Aragón, bueno, todavía no lo, hasta octubre, hasta octubre todavía sí, tiene sí. un rato para seguirle dando, seguir participando. Yo hago un reconocimiento por el trabajo que ha hecho Juan Manuel. Es verdad. Y la persona que hoy aspire, realmente, como te digo, el reto es muy amplio, ¿no? Pero estaremos con él, la persona, él o ella, quien realmente se postule para conducir los trabajos del colegio, que tenga por seguro que estaremos apoyando, ¿no? Para que esa visión con la cual nació nuestro colegio lo tenga en nuestro apoyo siempre solidario, con las acciones que tenga que emprender en ese ahora 5º Consejo Directivo sí. Para las elecciones que a partir del 18 de octubre, que es cuando, te digo, fuimos reconocidos sí. A través de un documento por la Dirección General de Profesiones, bueno, es el tiempo en donde vence el periodo. Muy bien. Isabel, gracias. Roberto, te aprecio muchísimo tu participación. No, muchas gracias. Aquí en tu programa. Jesús, es un placer estar contigo y bueno, pues estamos siempre aquí felices de participar gracias. Contigo. Igual, algún día que se quiera tocar otro tema. Con mucho gusto, sabes que eres invitado. De la Ciudad de México, pues sí. Con mucho gusto estaré. Gracias. Recuerden que el programa ustedes después lo podrán ver en YouTube para que revisemos los conceptos que nos ha vertido el día de hoy el ingeniero arquitecto Felipe Roberto Albarrán Vázquez. Te aprecio muchísimo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Isabel, gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.